Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, Corte del Distrito Sur de Nueva York, programa segunda audiencia a Juan Carlos el Tigre Bonilla para el 10 de agosto. Lunes violento en Tegucigalpa. En menos de 12 horas matan a 6 personas en diferentes puntos. Parlamentarios habrían amenazado a representantes de la Junta Nominadora de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, asegura el presidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales. Muy buenas noches, Honduras. Gracias por informarse con 11 Noticias, emisión estelar. Llegamos al lunes 11 de julio de 2022. Por supuesto, en vivo transmitimos para ustedes esta noche en compañía de Judith Bellini. Buenas noches. Buenas noches, Andrea. Es un gusto saludarle a usted y, por supuesto, darle la bienvenida a todos ustedes que prefieren informarse a esta hora de la noche con la emisión estelar de 11 Noticias. Por supuesto, estamos listos para presentarle nuestro segundo bloque de titulares. Baja calificación para Honduras en índice de competitividad en Latinoamérica a causa de la inestabilidad económica y otros problemas sociales. De acuerdo al ranking ADEN 2022. Centauro se ensaña con los no vacunados. 2 personas murieron a causa de COVID-19 en la capital. Autoridades reconocen que por los altos niveles de pobreza en Honduras, la ciudadanía toma la dura decisión de emigrar de manera ilegal. Esto y más. A continuación, en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos con el tema de hechos violentos, preocupación en los capitalinos, sobre todo que residen en la colonia Los Pinos de la capital. En menos de una hora este día, 3 personas perdieron la vida de manera violenta en 2 hechos distintos en esa zona. Que se sigue enseñando en los hogares hondureños, pues no más de una hora de diferencia fueron asesinadas 3 personas. El primero, un joven en un sector apartado de la colonia Los Pinos en el sector 4, en la misma colonia en el sector B. Fue ultimada en su humilde vivienda de madera una pareja. Se trata de Cristian Alexander Adriano Godoy y su compañera Kenia Lanza, que aparentemente estaba embarazada. Él hace una semana estuvo conmigo platicando, pero no me dijo que lo había amenazado a alguien, no me dijo que tenía problema con nadie. Él, toda la confianza era conmigo. Vas a ver qué pasó, la verdad yo no sé nada. Las organizaciones que velan por los derechos de las mujeres están cansadas solo de engrosar las estadísticas sin que se ponga un alto a la violencia en su contra y más con un ser en su interior. Solamente estamos contando muertes de mujeres y femicidios en nuestro país, ya que la situación de la violencia se está agravando bastante. A criterio de los entendidos está faltando una política integral de salud mental para atenuar esta crisis en esta materia. La situación del Plan Nacional de Salud Mental debe incluir sensibilización
y educación en prevención de violencia, para que no se dé las situaciones de acoso y de violencia. Por su parte, la Secretaría de Seguridad asegura trabajar en varias hipótesis. Una de las más fuertes es la pelea de territorios. Se manejan hipótesis preliminares, sobre todo aquellos que van orientadas a disputas de territorio por parte de estructuras criminales que tienen una influencia negativa en este sector de la capital. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Continuamos con hechos lamentables. Han asesinado a 3 personas en la capital. De estos hechos violentos nos informa Odali Urbina, totalmente en vivo y en directo. Adelante, Odali. Así es, buenas noches, Judith, televidente de 11 Noticias. Un lunes sangriento de que deja bastante dolor y luto en las familias hondureñas. Este día se han registrado en diferentes sectores de la capital 3 fallecidos, esto a causa de la criminalidad que está imperando en nuestro país. Vamos a hablar del primer caso, compañeras, a eso de las 5 de la tarde de este día, dentro del mercado y populoso Mercado Zonal Belén, fueron asesinadas 2 personas mientras estaban trabajando en plena luz del día. El dueño de este establecimiento era Josué González, quien se dedicaba a la venta de plátanos en ese sector, y también su ayudante Germán Paz. Ambos eran originarios de Orocuina. De acuerdo a las hipótesis que ha planteado la Policía Nacional, estas 2 personas estaban prácticamente vendiendo sus productos en esta zona cuando individuos estaban prácticamente caminando por el sector y les dispararon en reiteradas ocasiones, provocando la muerte inmediata de estos 2 personas. Lamentablemente se desconoce el paradero y el por qué habrían cometido este acto criminal. Sin embargo, las autoridades también cerraron la localidad, esto para tratar de detener a los malhechores. Hasta este momento no se tiene ningún capturado. Y la tercera víctima fue en el sector 3 de la colonia Villanueva de la capital, donde este populoso colonia ya se ha vuelto bastante habitual de que se estén reportando estos tipos de hechos criminales en esta zona. Se trataría de un joven de alrededor de 23-24 años, identificado como Jorge Ramos. De acuerdo a las personas que viven en ese sector, este joven estaba sentado en unas gradas de una vivienda, cuando individuos también a bordo de una motocicleta llegaron hasta ese lugar y sin mediar palabras le dispararon en reiteradas ocasiones. Esto provocó bastante consternación en ese sector. Llegaron incluso familiares de la víctima, aseveraron que el joven prácticamente había estado sentado en el lugar y que no tenía ningún enemigo. Hasta este momento las autoridades siguen investigando estos terribles actos que se han cometido este día. Ya se contabilizan hasta esta hora de la noche, y de acuerdo a las autoridades de medicina forense, que han sido 6 las personas que han fallecido en diferentes hechos criminales producto de la delincuencia y la inseguridad que está predominando en el país. Con este informe yo regreso al set principal. Buenas noches. Muy bien, Odali, muchísimas gracias por este contacto, ampliándonos en torno a estos 3 hechos lamentables que enlutan, por supuesto, a más familias en la capital hondureña. Continuamos con información relacionada. La Secretaría de Seguridad ofrece una recompensa de 100,000 empiras a quien brinde información que conduzca a la captura de Óscar Omar Zúñiga Fernández, acusado del asesinato de una pareja y su hijo en una comunidad de Santa Bárbara, además de tentativa en perjuicio de otras 2 personas, entre ellas su expareja, que se debate entre la vida y la muerte. La Policía Nacional para quien nos ayude o aporte información para dar captura al individuo más conocido como Óscar Omar Zúñiga. Él fue candidato a alcalde por un partido político en la alcaldía de Ilama, Santa Bárbara. Es en este mismo lugar en donde él planificó, y creemos que lo hizo con premeditación, estas muertes múltiples, porque hace 3 días él había mudado a su esposa y a sus hijos de su casa de habitación. Preocupante es la información que le damos a conocer a continuación, cuando se conoce que al menos 250,000 personas se han visto obligados a salir de sus viviendas, y esto de manera forzada. Chibli Martínez nos informa.
Ante la ola de inseguridad que rodea al país, más de 250.000 hondureños se han visto obligados a abandonar sus viviendas según la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por Violencia, cuyas causas siguen siendo la extorsión, amenazas, secuestros, reclutamiento forzado de jóvenes y conflictos de tierras por parte de estructuras criminales. Este estudio confirma que habían hasta el 2018 un promedio de 247.000 personas en situación de desplazamiento forzado por violencia en Honduras. Seguramente que 4 años más tarde, ahora el 2022, este fenómeno continúa siendo también una preocupación para la ciudadanía y no sé qué tanto para las autoridades. El impacto del desplazamiento forzado sigue siendo devastador y la problemática se agudiza. Recientemente las fuerzas de seguridad intervinieron en el barrio Chamelecón en San Pedro Sula, pues al menos 20 familias de una misma zona fueron obligadas a dejar sus casas por parte de pandilleros. Ahorita nos hemos intensificado un poco más debido a unas denuncias que se ha recibido de parte de la población que han sido amenazados para que ellos puedan abandonar sus casas en un determinado tiempo. Estuvimos en varias colonias y se ha identificado ya aproximadamente entre 15 a 20 viviendas que han sido abandonadas. La ausencia de denuncias por los afectados y la de una ley para atender este fenómeno claramente imposibilita abordar esta problemática. Sin embargo, este tema es una responsabilidad del gobierno, no de una institución, señalan expertos. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en el país, han incrementado las denuncias por violación a las garantías constitucionales, nos informa Giovanni Villalobos. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos ha recibido 5.279 quejas por denuncias y violaciones de los derechos humanos, cuyo aumento se traduce en un 4% en relación al año anterior. La medición corresponde del mes de enero a junio del presente año, lo que llama a la preocupación por estos aumentos cuando la actual administración pregonó el respeto a las garantías constitucionales. El primer semestre del 2022 se ha incrementado en un 4% la cantidad de las quejas respecto al 2021. Hay que recordar que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es la institución que por rango constitucional registra las quejas sobre violaciones a derechos humanos para su debida investigación. Las organizaciones que velan por el respeto a los derechos lamentan que esto se siga dando y que en vez de mejorar se suman los índices. Y eso perjudica realmente el entorno favorable de derechos humanos, la paz y la convivencia, pero también la democracia. Una de las secretarías de Estado que más denuncias en su contra se han interpuesto es la de Seguridad, con alrededor de 700 quejas. Sin embargo, esto es por la naturaleza del trabajo en los conflictos, pero que es una de las entidades en las que se hace énfasis en el tema, pues a menudo son capacitados en esta materia. Así como nosotros somos capacitados, reconocemos también el deber de manejar una política inclusiva y garantista de estos derechos. Si bien la Secretaría de Seguridad o los miembros tienen denuncias interpuestas, es porque se anda trabajando. Otras entidades denunciadas son algunas dependencias del Poder Judicial, Secretaría de Educación, Salud, Registro Nacional de las Personas, incluso la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Preocupa también los accidentes del tránsito que están provocando más muertes inclusive que la pandemia, y es que durante los últimos 3 días al menos 29 personas fallecieron a esta causa. Las muertes por accidentes de tránsito durante las últimas semanas están superando las ocurridas por violencia y la misma pandemia del coronavirus. Al menos ese recuento lo hacen analistas dados los decesos del fin de semana, donde fueron unos 20 hondureños que perdieron la vida, siendo en Cortés 6 en un mismo accidente, 3 en el Valle de Marateca, 2 jóvenes en el departamento de Lloro, entre otras muertes, y en todas hay un denominador común. La tendencia y los últimos acontecimientos de accidentes donde han habido múltiples muertes, masivas muertes, no, hace unas pocas horas se registró uno en el sector de Puerto Cortés, va a estar ocupando el primer lugar de muertes en el país. Yo creería que hace falta hacer algo y siempre lo hemos cuestionado. La autoridad de tránsito no sanciona
como lo debería hacer. Las autoridades de Vialidad y Transporte piden a los conductores que si siguen abusando de bebidas alcohólicas y conduciendo, las consecuencias serán nefastas. Altamente preocupado como autoridades policiales y de Vialidad y Transporte, ¿verdad? Sabemos que la mayoría de accidentes, la causa es la falla humana. Es el ser humano el que decide conducir a exceso de velocidad, es el ser humano el que decide conducir después de ingerir bebidas alcohólicas. Mientras no haya penas severas y ejemplares, seguirán los asesinos al volante, donde lo más que lleguen estos casos son a medidas distintas a la prisión, según los profesionales del derecho. Que también no solamente hay que abordarlo desde el punto de vista legal y de regulatorio, sino también desde el punto de vista cultural. Educar a las personas realmente a usar. Hemos visto problemas por exceso de velocidad. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Mientras tanto, autoridades de tránsito ya investigan a William Alexander Brizuela Sánchez, conductor de la camioneta que se estrelló contra una rastra en el sector Campana, Puerto Cortés, donde murieron 6 personas y él resultó gravemente herido y se recupera en un centro asistencial de San Pedro Sula, ya que lo consideran pieza fundamental para esclarecer el fatídico desenlace, porque también consideran que conducía de manera temeraria y bajo los efectos del alcohol. Nos separamos por un momento de la información. En breve continuamos con más de 11 Noticias, emisión estelar. Muy buenas noches Judith, Andrea y a todos ustedes que están en casita esperando este segmento deportivo. Hoy lunes, un fin de semana muy ajetreado, pero definitivamente que las noticias nacionales no se detuvieron. Antes de que nos vayamos con información, les recuerdo que It's Miller Time. Son esos momentos en donde coinciden los amigos con una parrillada deliciosa y Miller Lights bien frías, porque Miller Light es y siempre será el sabor que reúne. Arrancamos hablando de nuestra Liga Nacional y los refuerzos que también hay en los diferentes equipos, como por ejemplo el Victoria, que este día ya han presentado al zaguero Fabricio Silva, este uruguayo de 32 años que estará llegando al equipo Jaibo para el próximo torneo. De hecho, por una temporada ha firmado con el equipo ceibeño. Así que enhorabuena, ¿no? Porque luego de la salida del profesor Eduardo Salomón Nazar, el doctor Salomón Nazar, lamentablemente pues han quedado reconstruyéndose. Y digo lamentablemente por todo lo que habían hecho hasta en este punto de la mano del ex mundialista. Hoy por hoy pues están armando un muy buen equipo. Uno de los refuerzos más grandes que llega a este país es precisamente el caso de Fabricio Silva. Pero también tenemos noticias en otras disciplinas deportivas a nivel nacional, y eso es algo importantísimo porque esa joven que ven ustedes ahí ha ganado doble medalla de oro y una medalla de plata, oro en mariposa y 200 metros libres también. Algo impresionante para nuestro país. Estamos hablando de Yulimar Ávila, que está participando en el CCCAN actualmente, también a la par de Michelle Ramírez, quien es una sanpedrana que también se ha llevado medalla de oro en su respectiva categoría de 800 metros. Y en esta ocasión, pues Yulimar ha sido bien condescendiente con Canal 11, porque estas son imágenes exclusivas las que nos ha brindado para compartir a través de 11 Noticias Estelar, y sobre todo con este triunfo tan importante que ha tenido en estas dos categorías. De hecho, Honduras ya reúne 5 medallas de oro en este torneo del CCCAN que se está desarrollando actualmente, tanto en categorías masculinas como también en categorías femeninas. Así que independientemente de todas las incomodidades que puedan llegar a vivir todos nuestros atletas en diferentes disciplinas deportivas, vea usted que sí se puede. Ya se imagina si recibieran el apoyo respectivo, el que se merecen todos nuestros atletas para poder desarrollar todos sus talentos. Tal es el caso, ¿no?, de Teófimo López, que también, cerrando con informaciones del boxeador, se ha confirmado que estará peleando en las 140 libras próximamente contra el mexicano Pedro Campa. 140 libras para Teófimo en su próxima pelea, en su próximo combate el 13 de agosto, y ojalá pues que se le dé el triunfo una vez más a este que ha sabido representar muy bien a nuestra tierra, pero también el ámbito del boxeo, ¿no? Este que es bastante amplio, bastante elitista también por las negociaciones que hace Top Rank, y obviamente pues con
contrataciones que hacen a nivel de ESPN, una cadena muy importante deportiva a nivel internacional. Así que ahí lo tiene usted, de toda esta información deportiva en cuanto al panorama nacional y todos esos exponentes. Más adelante vendrá ya Marlon Mejía para hablarnos en Deportes TV 11 de lo que está sucediendo a nivel de Liga Nacional, y esperamos también en un futuro poder hablar también con Teófimo López y así conocer más información al respecto. Continuamos con más aquí en 11 Noticias Estelar. Miller Lite, sabor que reúne, presentó. Continuamos con más de nuestra agenda informativa de esta noche. Otro de los temas importantes es el de la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y trasciende que dictamen de reformas de la Junta Nominadora podría darle la facultad de selección a un ente derivado de la Organización de Naciones Unidas. Como una aberración jurídica califican expertos en derecho la posibilidad que un ente de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se constituya en el último filtro para elegir a los últimos 15 mejor evaluados candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, según el dictamen de las reformas a la ley de la Junta Nominadora que está por concluirse en el Congreso Nacional. Realmente lo que han propuesto ahí, sinceramente, y disculpa la palabra, es una caballada. En vista que la Constitución de la República, en su artículo 309 a 313, establece los requisitos y quiénes son los que integran la Junta Nominadora. Por su parte, representantes de la ONU dijeron que ellos lo único que piden es que el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia sea correcto y transparente, por el futuro del sistema de justicia que en los últimos años ha sido duramente cuestionado por diferentes sectores de la hondureñidad. Que la nuestra expectativa es que el Congreso tome las decisiones apropiadas, decide alrededor del marco legal y toma verdaderamente la decisión necesaria para asegurar que este proceso no solo se puede hacer en transparencia y en inclusión, pero pueda verdaderamente resultar en el nombramiento de los mejores magistrados y magistratas. Pero eso ya violentaría la soberanía de este país, porque bien o mal, nosotros somos un país soberano, ¿verdad? Ya si entregamos eso a la ONU, entonces creo que habría que renunciar todos ya a anexar este país a otro país. Se espera que para el jueves el dictamen final de las reformas al proceso de nominación de nuevos titulares del Poder Judicial hondureño sea introducido al Parlamento del país. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Asimismo, preocupa también la denuncia que ha hecho este día el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Rafael Canales. Estamos hablando de que ha iniciado pues una campaña de amenazas contra los representantes de la Junta Nominadora, precisamente para saber o escoger quiénes serán los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Rafael Canales, reiteró este lunes que lamenta ser testigo de intentos de amedrentamientos de diputados a quienes podrían integrar la Junta Nominadora para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, afirmando que lo que buscan es, mediante impugnaciones, quitar al propietario si no les parece y colocar al suplente. Que si uno se nomina a este propósito, van a hacer las denuncias respectivas. Aquí más bien están creando un clima de desconfianza, y ninguna organización va a querer presentar, así como pasó con el CONADE, que también la querían cuestionar, va a querer participar para contribuir por Honduras a la reconstrucción de un nuevo Poder Judicial. Desde la sociedad civil lamentan cómo este tipo de acciones se continúan dando, como a lo largo de los años, y los que antes se criticaba y repudiaba ahora se hace sin ningún tipo de problemas por algunos padres de la patria. No es un buen sabor de boca para la ciudadanía hondureña, porque significa que no hay cambio, ¿verdad?, en las estructuras de poder que realmente son necesarias para buscar un mejor
una mejor administración de la justicia hondureña. Desde Libre aseguran que este tipo de denuncias deben de ser respaldadas con nombre y apellido para no generalizar estas acciones que no son correctas para este proceso que se aproxima. Esperamos que se investigue, que dé nombres también, porque no da nombres. Cuando uno hace una denuncia tiene que ser valiente de decir los nombres. ¿Quién me está amenazando? La Junta Nominadora es responsable de presentar al Pleno del Congreso Nacional la nómina de 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia a partir del 25 de enero del 2023. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Kelly Olivera nos informa que la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Farnsworth Dogu, espera una elección transparente del nuevo pleno de la Corte Suprema de Justicia en el país. La máxima representante del gobierno de los Estados Unidos en el país, la embajadora Laura Dogu, en la semana crucial para la selección de los hombres y mujeres que integrarán la Junta de Selección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, llamó a que el proceso sea transparente, ya que es importante para que haya un verdadero Estado de Derecho en el país. Sí, no, esta semana es muy crucial para la Junta Nominadora y es importante que haya un sistema aquí muy transparente, que todos los ciudadanos de Honduras puedan aceptar este sistema para construir una Corte Suprema excelente para el futuro de Honduras. Pues eso es para Honduras para decidir esto, pero es crucial construir un sistema transparente aceptado por los ciudadanos, porque sin Estado de Derecho no hay crecimiento económico en el país y es crucial que el Corte tiene transparencia en ese sentido. Desde la academia respaldan este llamado y esperan que no se repitan las inconsistencias denunciadas en los 3 anteriores procesos de elecciones de la Corte Suprema de Justicia, ya que Honduras necesita revertir la ineficiencia y la inequidad del sistema de justicia prevaleciente hasta ahora. Así que exhortamos al Congreso Nacional para que aprueben esa reforma y que este año la elección sea de manera transparente y dentro de un marco jurídico que sea aceptado por la sociedad. Es fundamental que, decía el comunicado de los rectores, que esta escogencia de las 15 personas que van a integrar la Corte Suprema a partir de enero se haga con la mayor transparencia posible, considerando los méritos de los candidatos, más allá de su militancia política. Desde la sociedad civil piden que los nominados cumplan con los requisitos de ley correspondiente, además que por el bien de Honduras logren los consensos necesarios para evitar que sea creciente la polarización social actual. Ese es el llamado que estamos haciendo al Pleno del Congreso Nacional, la sociedad en general, que nos puedan garantizar un proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia que sea transparente y sobre todo que esto pueda terminar con la impunidad como política de Estado en Honduras. La señora Dobu pues ha enviado un mensaje al pueblo hondureño que básicamente los ojos tanto nacionales como internacionales van a estar cifrados en las personas que se nominen y que se haga todo un proceso de selección. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Además, le damos a conocer que diferentes sectores coinciden con el expresidente y además asesor presidencial José Manuel Zelaya Rosales de que no es el momento para la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. El coordinador general de Libre y asesor presidencial Manuel Zelaya dijo que para una constituyente no hay ambiente ni condiciones como para que sea una prioridad del actual gobierno y quienes la promueven son personas que quieren desestabilizar la actual administración. Bueno, yo pienso que en la constituyente no hay un ambiente como para que sea una prioridad del gobierno, ni siquiera un plan para instalar la constituyente. No hay ambiente, no hay condiciones. No tiene el suficiente consenso. Estas declaraciones han generado reacciones en diferentes sectores del país. Para el caso desde el Partido Nacional consideran que ya se sabe que no hay condiciones, pero tampoco las actuales autoridades demuestran estar priorizando en temas importantes como la salud, educación, seguridad y otros. Aquí debería estar más enfocado el gobierno y no estar desviando la atención en temas que verdaderamente no tienen ningún interés. Primero para la población en general y segundo, ¿en qué va a beneficiar una nueva constitución, una constituyente en este instante? Es alejarse de cualquier interés, alejarse de cualquier acto de corrupción.
Analistas consideran que las declaraciones del expresidente Mel Zelaya no son creíbles, ya que desde Libre y el gobierno han demostrado que tienen prácticamente todo listo para instalar la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que se estaba refiriendo a este mes, que este mes no es el momento adecuado, pero el que tenga oídos que oiga. Es decir, la constituyente es un proyecto oficialmente aceptado y promocionado por Libre. Por su parte, de la sociedad civil concuerdan en que una constituyente no debe de ser la prioridad para el gobierno, que ha enfrentado muchas dificultades desde el inicio de su administración. Los temas que dividen a la sociedad hondureña, todos lo sabemos ya, y uno de ellos es la Asamblea Nacional Constituyente. Y como está polarizada la sociedad hondureña en este momento, es un tema que no se debe tocar. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador visita Washington el próximo martes para reunirse con su homólogo Joe Biden, un mes después que López Obrador rechazó la invitación de Biden a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Sin embargo, en esta ocasión de lo que le interesa hablar a López Obrador es de la inflación, que en junio se disparó a casi un 8%, la cual, junto a las secuelas económicas de la pandemia, están llevando a un número cada vez mayor de mexicanos a emigrar de su nación. Además, el mandatario de México añadió que lo acompañaría un grupo de líderes empresariales a la reunión con su homólogo estadounidense, entre ellos Carlos Slim, uno de los hombres más ricos de la nación azteca. A su lado, Biden explicó que se reunirá para discutir formas de detener los cruces migratorios de los mexicanos, abordando empleo e inversión en momentos en que las detenciones en la frontera entre ambos países están en su nivel más alto en más de una década. Según la secretaria de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, los presidentes discutirán una agenda amplia y profunda, incluyendo los esfuerzos conjuntos sobre migración, seguridad alimentaria y oportunidades económicas, por lo que el presidente Biden ansía tener esa conversación. Para 11 Noticias, Byron Cardona. Continuamos con información de país en 11 Noticias, emisión estelar. Autoridades reconocen que por los altos índices de pobreza en el país, la ciudadanía toma la dura decisión de emigrar de manera ilegal hacia otras naciones. En el marco del Día Mundial de la Población, cifras frías revelan que en los últimos años, más de 2 millones de hondureños han migrado del país. 600,000 de ellos han sido retornados a Honduras y el resto, 1.4 millones de compatriotas, están fuera del país, en su mayoría en los Estados Unidos. Esto debido a que 73% de hogares hondureños viven en pobreza y 53% en pobreza extrema, según el director del Instituto Nacional de Estadística. Más de 73 de hogares en pobreza general, más de 53 en pobreza extrema, que hay en términos de los hogares, de cada 100, 73, 53, una cantidad de jóvenes que no están trabajando ni estudiando. Solo en el 2021, más de 300,000 hondureños migraron, cifras que podrían ser igual este año. Los factores que impulsan la migración son la falta de empleo, acceso a los servicios de salud, educación y cambio de gobierno. En el 2021 hubo una recuperación increíble, ¿verdad? De que básicamente en la frontera de Estados Unidos se detuvieron 300,000 personas de origen hondureño, ¿verdad? Desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas aseguran que siempre y cuando nuestros migrantes en el extranjero tengan vínculos afectivos en el país, las remesas continuarán llegando, pero una vez roto el mismo, esos recursos no vendrán más a Honduras. Y es un tema de debate, es un tema necesario mirar, sobre todo cuando, como bien mencionaba Eugenio, las cifras están acercándose a 8,000 millones, pero la inversión foránea directa está apenas en 700 millones. Para contrarrestar esta problemática, desde la Sedesol aseguran trabajar en 6 ejes fundamentales para la reducción de la pobreza, en la que se mantienen más de 7.5 millones de hondureños. Para este año, a través de la Red Solidaria, esperan invertir 850 millones de lempiras. Estamos hablando de 7.4 millones de pobres de todo el país,
de los cuales más de 5 millones son extremadamente pobres. Así que creo que también una de las cosas que tenemos que hacer es empezar a reorientar la forma en la que se interviene la pobreza y la extrema pobreza, para que no todas las iniciativas vayan al mismo lugar. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Pues algunos de los culpables de que Honduras mantenga un bajo índice de competitividad sería pues los problemas sociales y además la inestabilidad económica, esto según encuestadora internacional. Honduras nuevamente obtiene una baja calificación en niveles internacionales de competitividad, según informe de una revista especializada, misma que es asociada a factores como la incertidumbre política, infraestructura, niveles educativos de su población y temas relacionados a la corrupción. Y esperamos realmente que las próximas acciones, iniciando con la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, ya nos dé esta idea de transparencia y de independencia de poderes que va a fortalecer el Estado de Derecho y obviamente la democracia y también la lucha contra la corrupción. De acuerdo a este informe, en América Latina, Chile es el país mejor calificado con una puntuación de 77.8%. Le siguen Costa Rica con 74.6% y Panamá con 74.5%, mientras que Honduras aparece en la posición número 14 con una calificación de 57.4%, seguido de Guatemala con 56.5% y Nicaragua con 55.8%, mientras que Venezuela ocupa el último lugar con una puntuación de 47.9%. Ya están hablando nuestro principal socio comercial como los Estados Unidos de comprometiendo los recursos que tanto necesita el país para el desarrollo y el crecimiento inclusivo y sostenible a la lucha y combate a la corrupción, que se inicia evidentemente con un proceso de selección de altos funcionarios de manera transparente y de forma ordenada. Por su parte, autoridades de gobierno aseguran que hacen esfuerzos por mejorar la imagen internacional del país y producto de ello han firmado un acuerdo de carácter internacional en las últimas horas. El país ya había recibido advertencias de parte de organismos internacionales de que si no tomábamos medidas para compartir información y para revisar nuestros regímenes de exoneraciones fiscales, Honduras podía ser un paraíso fiscal. Estos pasos son entonces para mejorar la capacidad de combatir la corrupción y la transparencia en el país. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. A continuación le presentamos la nota positiva de esta noche. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. A más de 40.000 millones de lempiras ascienden los ingresos por recaudación de impuestos al cierre de junio del presente año, lo que representa un cumplimiento superior al 110% de lo proyectado para el presente año, según estimaciones de las autoridades del Servicio de Administración de Rentas. Sí, cerrando el mes de junio, la recaudación fiscal llegó a 45.000 millones de lempiras. Esta es la recaudación de tributos internos. Habría que sumar también la recaudación de ACPB, es decir, de combustibles. Nosotros esperamos para el final del año poder recaudar aproximadamente 120.000 millones de lempiras y también pues anunciar que mes con mes nosotros hemos superado la meta. Hemos alcanzado mes con mes cerca del 120% de la meta. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. A continuación le damos a conocer una noticia no tan alentadora siempre en temas económicos, y es que según las cifras brindadas por el Banco Central de Honduras, ya la inflación en el país alcanza el 10%, lo que está llevando a la carestía de la vida de los hondureños. El índice de inflación interanual acumulado al 30 de junio ya superó el 10%, tal como lo habían proyectado profesionales de la economía. Una situación que a su criterio debe prestársele una atención inmediata desde los diversos sectores de la sociedad y en particular del gobierno. Ya tiene 2 dígitos bajos y si no se hacen acciones concretas, pues esos dígitos bajos pueden convertirse en 2 dígitos medios, me explico. Yo espero que no pase de ahí. Lo anterior convierte a Honduras en el país
cuyo costo de vida se ubica entre los más altos de Centroamérica, advierten desde el Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La situación preocupante porque nos indica que aproximadamente 6 de cada 10 hondureños no van a poder cubrir con sus necesidades básicas de alimentación, principalmente incidido por el alto precio de los bienes y servicios que se consumen. Se estima que derivado al crecimiento en los índices de inflación, en promedio, los ciudadanos han perdido más de un 15% en su capacidad de compra de los productos y servicios más esenciales para sus hogares, de lo que el gobierno muy poco puede hacer, aseguran algunos economistas. Y el control de la inflación a veces acarrea de que usted tenga política de austeridad. ¿Eso qué significa? Menor inversión pública, menos gasto social, en fin, prácticamente reducir la presencia del Estado en la economía. De acuerdo al informe del Banco Central de Honduras, sin embargo, este índice de inflación pudo ser mayor de no haberse tomado algunas medidas como el subsidio aplicado en los combustibles. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Se descarta de momento que empleados de alto rango del Banco Central hayan renunciado por no compartir las políticas de las nuevas autoridades. Su decisión responde a un proceso de jubilación que les generará mayores ingresos, nos informa Odalia Urbina. Titulares de los cargos de la gerencia, sugerencia técnica y jefe del Departamento de Reservas en el Banco Central de Honduras recibirán onerosos recursos financieros, luego de acogerse al derecho de jubilación voluntaria. Expertos descartan que motivos de renuncia se deban por desacuerdos políticos con las autoridades de la institución. Según el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, los funcionarios devengaban entre 100 y 200 mil empiras mensuales. Van a pasar a un sistema de jubilación muy, por decir así, muy bonancible, muy bueno, muy atractivo, que desde ese punto de vista pues no son personas que van a salir perjudicadas. Por lo anterior, consideran que la jubilación es un acto administrativo, aunque no equitativo, donde los funcionarios, después de trabajar 12 años en altos cargos, la suma de sus prestaciones podría alcanzar los más de 500 mil empiras. En principio se tiene que calcular un mes de salario por cada año trabajado y de eso pagar ese 35%, repito, si aplicamos la ley general. Por otro lado, también hay que recordar que en el Banco Central existe un sindicato. Y como hay un sindicato, hay un contrato colectivo. Normalmente un funcionario o un empleado, cualquier empleado en general, no renuncia así si no tiene algún tipo de resguardo detrás. Exempleados del Banco Central de Honduras sostienen que los recursos otorgados a los exfuncionarios debe tener un balance con la nueva administración. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Continuamos con más información desde 11 Noticias, emisión estelar. A esta hora de la noche le damos a conocer temas de salud y relacionados precisamente con el COVID-19 que ya está dejando esta nueva ola 2 decesos por causa de este virus. Uno se reportó en el Hospital El Tórax. Se trata de una persona de la tercera edad de 75 años sin registro de vacuna. Y la otra en el Hospital Escuela informó también otro deceso por causa de este patógeno viral. Tenemos una persona fallecida del sexo masculino con comorbilidad de hipertensión arterial y 75 años y sin registro de vacunas. Y en este momento estamos en un 59% de ocupación de salas COVID. Y en relación al COVID-19, los triajes y también los centros hospitalarios de la capital reportan altísima atención de pacientes afectados por la enfermedad. Debido al alto pico de contagios por COVID-19, se ha generado una situación caótica por la demanda de pacientes en busca de atención médica y muchos de estos centros asistenciales no se dan abasto porque también el personal se está contagiando. Y hoy tenemos 16 en el domo, 4 en cuidados intensivos y un fallecido. Y si estas cosas no llaman a la consideración a las personas, pues bueno,
lo vamos a lamentar por usted. Nosotros hacemos todo lo posible por restaurar su vida una vez que llegue aquí, pero no es necesario. Cumpla con la vacuna, como le venimos diciendo, cumpla con las medidas de bioseguridad, no salga a ningún evento. En los triajes y hospitales el incremento en la positividad pasó del 29% al 40%. Actualmente hay 24 pacientes ingresados en las salas del Seguro Social y en uno de los principales centros asistenciales, como lo es el Hospital Escuela, reporta 20 pacientes en estado crítico y 4 en cuidados intensivos a causa de la enfermedad. Alrededor de 400 a 500 personas están atendiendo. Se están realizando de 300 a 350 antígenos en PCR. Tenemos ingresados 24 pacientes en nuestras salas, todos adultos, a consecuencia de la COVID-19. Según los especialistas, esta situación también se ha agravado porque el sistema sanitario se ha debilitado y no se cuenta con un plan de emergencia para esta problemática, que cada semana mueren personas por COVID-19. La inmunidad se ha ido debilitando. Al no existir un refuerzo de la vacuna, entonces se perdió las defensas artificiales. La llegada de una nueva variante, de la cual todos sospechamos que así sea, también es otro de los factores que han influido. El relajamiento de la población más la poca detección de casos. Valeria Rojas, 11 Noticias. El COVID-19 también hace de las suyas en la zona norte del país. La periodista Shirley Martínez, en vivo y en directo, nos da a conocer el informe de cuál es la situación hospitalaria en esa zona. Adelante con usted. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. A mis espaldas, el Seguro Social Regional Norte, que hasta este momento ha alcanzado ya el 75% de su ocupación, por lo que las autoridades se han visto en la obligación de ampliar otras salas. Pero a esta problemática también se une la afectación hacia el personal de salud, lo que a su vez, pues al haber menos médicos, las atenciones se disparan y no es insuficiente las mismas. Escuchemos a continuación un representante del Colegio Médico acerca de que se han disparado prácticamente las incapacidades en el personal de salud. Por ejemplo, el Seguro Social, que es el que otorga las incapacidades y las incapacidades a nivel privado, pues esto reduce la masa laboral y esto también es un impacto a la economía del país. Y obviamente es ahí donde necesitamos que dejemos de lamentarnos de lo que sucedió en el pasado, miremos de frente y empecemos a organizar esto. Necesitamos que las autoridades pongan ya seria esta situación y empecemos a buscar nuevas estrategias, a optimizar el recurso que se tiene, a agilizar los procesos de vacunación y sobre todo retomar las medidas de bioseguridad. Bien, y a estas peticiones por parte del gremio médico también nos unimos a exhortar a la población a protegerse, seguir utilizando las mascarillas y respetar el distanciamiento, porque hay una nueva ola del COVID y está acechando en todo el territorio nacional. Con este contacto desde la ciudad industrial, retorno con ustedes. Buenas noches. Muy bien, buenas noches para usted también, Shirley Martínez. Y además agregamos, aparte de todos estos cuidados que deben de mantener las personas en cuanto al COVID-19, porque ya lo han dicho expertos, el COVID llegó para quedarse en el mundo entero. Así es que también usted debe de vacunarse, porque el común denominador en la mayoría de las personas que han fallecido en esta nueva ola del COVID-19 son personas que no presentan ningún esquema de vacunación. Así que también a vacunarse. Con esto, a la pausa. Continuamos con más de nuestra agenda informativa desde los Estados Unidos. Ya se genera información respecto al caso que se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en el juicio contra Juan Carlos el Tigre Bonilla. Para el 10 de agosto se reprograma la segunda audiencia. Por segunda ocasión fue suspendida la audiencia en contra del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos el Tigre Bonilla,
quien enfrenta un proceso por delitos relacionados al tráfico de droga en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Según profesionales del derecho, estas podrían ser estrategias para acogerse a fin de tener preparado un escenario donde él se declare culpable de los cargos en su contra y de esta forma obtener una pena mínima de 10 años, aunque por ahora se desconocen los motivos específicos por los cuales se sigue retrasando la cita judicial. Que la lógica y la experiencia nos dice es que él está sometiéndose a una negociación y precisamente han de estar en ese periodo de ver a qué arreglo se llega. Lógicamente todo depende de la documentación que él pueda tener o la información que él pueda brindar. Que Estados Unidos no solo le interesa ya juzgar a Juan Orlando Hernández, también le interesa otra gente que está aquí, incluso en Honduras. En tanto, este criminólogo asegura que Bonilla debe ser contundente con las pruebas que presente en este juicio, tanto a su favor o en contra de aquellas personas que mencione en el proceso judicial. Ya el mismo general, cuando estuvo aquí en Honduras, él mencionó de la participación de algunas personas dentro del crimen organizado, y creo que eso es lo que ellos estaban esperando. La próxima audiencia para el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, se ha programado para el próximo 10 de agosto. Gisela Calix, 11 Noticias. Por otra parte, la defensa de Juan Orlando Hernández prepara una solicitud de fianza para que pueda defenderse en libertad. Cuando se está a la espera que la Fiscalía de los Estados Unidos presente ante el juez respectivo pruebas fílmicas en contra de Juan Orlando Hernández por la causa que se le sigue, la defensa del exmandatario hondureño encabezada por el abogado Raymond Colón, que está de visita en Honduras, anunció que presentará una solicitud de fianza para que su defendido pueda ser escuchado en libertad. Togados en el país aseguran que esta petición es legítima y normal. Mira, la defensa tiene derecho a la petición. Que esté sustentada la misma es otro tema. Que el juez observe que se dan los presupuestos constitucionales y procesales en el ordenamiento jurídico norteamericano para poder otorgar una fianza, autorizar una fianza, ese es otro tema también. Por su parte, abogados expertos en los Estados Unidos aducen que si la solicitud de fianza que presentará la defensa del exmandatario está amparada en la enmienda número 8 de la Constitución de los Estados Unidos y el sheriff de la cárcel donde está detenido preventivamente, no juzgado, el señalado, confirma buena conducta y respeto a las normas generales y de seguridad del recinto y no ha sido señalado con anterioridad de asesinato o de violación, la petición puede ser concedida. La persona que usted menciona que se encuentra en Nueva York está en la etapa de la octava enmienda. ¿Qué significa la octava enmienda? Significa que toda persona que se encuentra en custodia de los Estados Unidos, independientemente que sea una cárcel local, municipal, estatal o federal, la persona bajo la octava enmienda puede tener el derecho a la solicitud de una fianza. Posiblemente la misma autoridad estadounidense podría estarse contradiciendo. Por un lado, pues, lo solicita en extradición, se le dieron medidas extremas de seguridad y posteriormente, en el caso de que se le diera una fianza, imagínese que estaría defendiéndose en libertad. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y para finalizar este espacio, vamos en directo con Wilfredo Alvarado, que nos informa sobre el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Mucha lluvia, Wilfredo, adelante. Así es, Andrea Hernández, buenas noches a usted, a Rosa Juripe y a los televidentes de 11 Noticias, emisión estelar. Como usted lo detallaba, tendremos una semana lluviosa, ligeramente lluviosa, es lo que nos ha reportado desde Cenaos el metrólogo Will Ochoa, quien nos detalló que mañana martes habrá presencia de lluvias, pero el día miércoles existe la posibilidad de que ingrese una nueva onda tropical. Escuchemos al metrólogo de Cenaos, Will Ochoa. Hemos de decirles que el día de mañana, pues martes 12, pues tendremos lo que es la convergencia tanto de viento como de humedad procedente del Océano Pacífico, que estaría afectando más que todo el sector occidente, suroccidente y así como también la región sur. Las demás regiones, pues con lluvias y chubascos débiles aislados,
así como también con actividad eléctrica. Pero el miércoles hay una alta probabilidad de que ingrese nuevamente otra onda tropical, el cual pues sí nos vendría a dar como consecuencia lluvias y chubascos en la mayor parte del país, pero siempre con mayores acumulados. Estaríamos hablando en el sector de occidente, la región central, la región sur y suroccidente del país. También en los días jueves, también pues los acumulados aumentan debido a que tenemos la cercanía de un sistema de baja presión por el sector del Pacífico, el cual pues muy probablemente se podría convertir en una tormenta tropical, pero no nos afectaría a nosotros porque ya iría directo hacia el Océano Pacífico. También recomendó específicamente a los habitantes del occidente del país, ya que esa zona, los suelos están muy saturados y que es posible que se haya muchas derrumbes de los suelos, esto debido a que los suelos están muy saturados. Y también especificó que esta onda tropical que podría ingresar este miércoles pasará muy rápido sobre el territorio nacional, pero invitó a la población a permanecer pendientes de los boletines de Copeco. Esto es lo que podemos informar a esta hora de la noche, compañeras. Vuelvo con ustedes al estudio de 11 Noticias, emisión estelar. Gracias, Wilfredo Alvarado, por este contacto y a estar pendiente, sobre todo en las zonas donde el suelo ya está muy saturado, como lo menciona Wilfredo, porque existe la vulnerabilidad en nuestro país respecto al tema de los suelos, lamentablemente. Así decía, todas las personas, por supuesto, hay que tomar las respectivas precauciones. De esta manera nosotros llegamos al final de 11 Noticias, emisión estelar, pero ya está con nosotros aquí en el estudio Marlon Mejía, el gallo de los deportes. Así es, quédese con él para complementar la información de esta noche también en el campo deportivo. Feliz noche, con permiso. Que estén bien.